entre Bitcoin y el oro. Marta Vilar, hola de nuevo, cuéntanos. Hola Raquel, pues ese es uno de los muchísimos debates que hay en torno al Bitcoin, si realmente es un activo refugio real parecido al oro o es un activo refugio falso, podríamos decir. Bueno, lo cierto es que nos fijamos cada vez más, por ejemplo, en cómo los movimientos del Bitcoin y, por ejemplo, uno de los mayores índices del mundo, el S&P 500, se parecen cada vez más. La cuestión es hasta qué punto esto es una tendencia que va algo más allá de una cosa puntual que vemos en, bueno, pues por ejemplo, un día como hoy, porque hoy, por ejemplo, sí que es cierto que hemos estado viendo cómo el S&P 500 pues estaba cotizando en terreno positivo con unas subidas de apenas unas décimas y el Bitcoin también estaba cotizando con subidas de en torno al 1%. Bueno, vemos cómo en este caso, en el día de hoy, pues eso efectivamente se cumple. Vemos cómo ambos movimientos pues se parecen porque ambos están subiendo en este caso, pero vamos a ir un poquito más allá y vamos a intentar analizar, pues por ejemplo, cómo están siendo esos movimientos, tanto para el S&P 500, uno de los mayores índices de renta variable, y el Bitcoin, una de las criptomonedas más famosas, en el acumulado de este año 2022. Vamos a ver un gráfico que les hemos preparado y aquí vemos cómo el S&P 500 ha caído casi un 6% este año, claro, por la incertidumbre provocada por la invasión rusa de Ucrania, por también los movimientos de los bancos centrales en endurecimiento de su política monetaria, pero también si vemos lo que ha hecho el Bitcoin en 2022, vemos que ha caído un 7,5%. Y por ejemplo, el oro, ¿qué? Lo decía Raquel, el activo refugio por excelencia. Pues bueno, realmente el oro ha hecho lo que le corresponde, por así decirlo, teniendo en cuenta que es un activo refugio. Efectivamente, ha subido un 8% en el acumulado de lo que llevamos de año 2022. Pero claro, solo con esto no podemos sacar conclusiones así a la ligera. Así que vamos a ver qué pasó, por ejemplo, en anteriores correcciones bursátiles, correcciones del S&P 500. La pregunta que nos hacemos es, ¿el Bitcoin también cayó acompañado de ese índice S&P 500? Bueno, pues veamos, por ejemplo, en la corrección del coronavirus del mes de febrero de 2020, y aquí lo que vemos es que el S&P 500, les estamos mostrando también ahora otro gráfico con el S&P, el comportamiento del S&P, del Bitcoin y del oro en esa corrección de 2020. Aquí vemos como el S&P 500 cayó en torno a un 12% en ese mes de febrero de 2020, el Bitcoin también se desplomó un 25% y el oro pues hizo también lo que se le corresponde, subir, en este caso un 5% en el mes de febrero, cuando había tanta incertidumbre por lo que podía pasar tras la llegada de la pandemia del coronavirus al mundo y también por el cierre de la actividad prácticamente en todo el planeta. Bueno, en la corrección de otro año, por ejemplo, la corrección que tuvimos entre los meses de octubre y noviembre de 2018, vamos a ponerles ese gráfico también, ocurre exactamente lo mismo. El S&P 500 cae, se deja un 7% en esos 2 meses, el Bitcoin, ojo a lo que se hunde, un 41% en esos 2 meses, y el oro por su parte repunta, en este caso un 3%. Así que de momento, según estos gráficos de las correcciones bursátiles, las últimas que ha sufrido la bolsa, últimas correcciones bastante grandes, por así decirlo, 2018 y 2020, pues es que vemos como el Bitcoin cae también, a pesar de que el oro, que es el activo refugio real, podríamos decir, sí que sube. Bueno, más allá de los gráficos, ¿qué nos dicen las métricas, los datos? Pues bien, para ver si hay semejanza entre los movimientos de un activo y otro en el mundo de las finanzas, se utiliza una métrica que es la de la correlación, que va desde el -1 hasta el 1 en positivo. Cuando la correlación entre dos activos es positiva, totalmente positiva, es decir, se mueven exactamente en línea, la correlación decimos que es de 1 en positivo, y cuando se mueven en direcciones completamente distintas, completamente opuestas, esa correlación es de -1. Bien, pues cuando ya hemos entendido esa teoría, ¿cuál es la correlación que presenta el Bitcoin y el S&P 500? Pues ahora mismo se sitúa en torno al 0,49, según datos de Arcane Research. Por lo tanto, podríamos decir que evidentemente esa correlación no es total, pero sí que es una correlación positiva, que sí que vemos algo de relación entre los movimientos de ambos activos. Bueno, eso también lo corrobora, de hecho, el Fondo Monetario Internacional. Ahí es nada, que hace tan solo 2 meses publicó y elaboró un informe precisamente para responder a esta pregunta, la de si hay algún tipo de correlación entre ambos activos. Bueno, su principal conclusión es que la conexión entre ambos, ojo con esto, ha aumentado notablemente en un periodo en el que va desde el año 2017 hasta el año 2021. Pero antes sí que es cierto, y también lo corrobora el Fondo Monetario Internacional, esa relación entre ambos activos
era bastante desordenada. Vamos a enseñarles también un gráfico que incluye el Fondo Monetario Internacional en ese informe que publicaba hace tan solo 2 meses. Bueno, como podemos ver, el comportamiento de ambos activos no ha sido idéntico en muchas ocasiones, según vemos en ese gráfico. Por ejemplo, como vemos en los círculos verdes, el comportamiento del Bitcoin y el S&P 500 coincide en ese gráfico. Vemos como si sube el S&P 500, sube también el Bitcoin, si baja el S&P 500 también lo hace el Bitcoin, pero sí que es cierto que hay otros momentos en los que cuando el índice, por ejemplo, ha caído, el Bitcoin ha subido, lo señalamos aquí en este gráfico con un círculo rojo, o también cuando el S&P 500 ha subido, la criptomoneda más famosa del mundo pues se ha desplomado, como es el caso de lo que ocurrió en 2021 y también tienen ustedes señalado con un círculo rojo en ese gráfico. Pero generalmente es cierto que en el gráfico que les estamos mostrando del Fondo Monetario Internacional, la verdad es que vemos más círculos verdes que círculos rojos, es decir, más momentos donde ambos activos se han comportado de una manera similar, que cuando uno ha subido, pues el otro también le ha acompañado. ¿Cómo explica esto el Fondo Monetario Internacional, que además de darnos los datos y las cifras nos da algún tipo de explicación? Bueno, pues nos dice que ese momento de mayor correlación que empieza en 2017, pero que realmente dice el Fondo Monetario Internacional que sobre todo se da a partir del segundo trimestre de 2020, nos dice que eso además coincide, y ojo con esto porque tiene mucho que ver con el entorno macroeconómico, con la relajación de las condiciones financieras por las políticas monetarias ultralaxas, podríamos decir, de los bancos centrales, y también por el mayor apetito de riesgo de los inversores. Esa es la explicación que da el Fondo Monetario Internacional a esa correlación que cada vez vemos más entre dos activos que a priori pues todos los inversores teníamos entendido que se iban a comportar de forma diferente porque así lo han hecho años anteriores, pero que cada vez parece que se están asemejando un poquito más ese Bitcoin y el S&P 500. Gracias, Marta.